Y nos trasladamos a Francia porque en ese país la interrupción voluntaria del embarazo está a punto de constitucionalizarse, convirtiendo a Francia entonces en el primer país en el mundo en proteger constitucionalmente el derecho al aborto. La Cámara Baja del Poder Legislativo dio el primer paso en la lucha por los derechos reproductivos de las mujeres francesas, entonces aprobando holgadamente la iniciativa que busca incluir en la Carta Magna francesa la libertad garantizada para abortar. Es un proyecto legislativo impulsado por el gobierno de Emmanuel Macron, y de esto conversamos con la doctora en Sociología, cientista política, máster en Estudios Políticos de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, Maricel Rodríguez Blanco, en Francia. Maricel, me imagino, ¿cómo está? Hola, buen día. Muy bien, gracias. Muchas gracias por este contacto. Buenas tardes para usted, ¿o no? Buenas tardes, sí, es verdad. Efectivamente. Bueno, primero, cuéntanos el contexto en el que se impulsa este proyecto de ley. ¿Cuál es la realidad legislativa de la interrupción voluntaria del embarazo o el aborto en Francia? Bueno, hay que decir primero que este hecho que es fundamental, que acaba de recordar, respecto de la inscripción en la Constitución del derecho fundamental al aborto, es una novedad. Por el momento estamos en el nivel, digamos, de la aprobación, a nivel de la Cámara Baja, de la Cámara de Diputados. Sabemos que en Francia existe hace 49 años la ley, es una ley ordinaria, la ley Veil, que data de 1975, que fue reconducida en el 79, pero hasta ahora no había sido, aunque había sido objeto de debates, no había sido objeto de una inscripción en la Constitución, en la ley fundamental. Lo que cambia es pasar entonces de una ley ordinaria a un derecho fundamental reconocido. Y ahora el sentido de este derecho fundamental es que impide, digamos, volver atrás, impide todo tipo de retroceso, digamos, en la legislación, como acaba de ocurrir, recordémoslo, en junio del 2022 en Estados Unidos. El 24 de junio del 2022 en Estados Unidos se anula la reglamentación que justamente permitía el aborto a nivel federal. Este es un antecedente que supone un retroceso en materia de derechos para las mujeres, derechos reproductivos, y en Francia lo que quiso hacer el gobierno actual, que en parte es explicable, digamos, como una búsqueda para tener una cierta legitimidad también en ciertos sectores, es impedir que esto ocurra como ocurrió en Estados Unidos. Y esta aprobación es una aprobación que se hizo de manera mayoritaria para el gobierno. Los diputados del gobierno aprobaron de manera mayoritaria este proyecto de ley el 14 de enero, luego se adoptó el 30 de enero en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados, con un rechazo, se adoptó con 493 votos a favor y un rechazo de 30 votos. Mayoritariamente son votos de la extrema derecha, con algunos votos también republicanos de la derecha que rechazaron este proyecto. Hay que saber que el derecho al aborto es un derecho cuya inscripción en la Constitución había sido objeto de debate, y hay una parte de la sociedad francesa y una parte de los diputados que se habían manifestado desde entonces en contra de este derecho. ¿Cómo con esa conformación en la Cámara de Diputados y Diputadas se habla de un mayoritario y ampliamente mayoritario apoyo, ¿no es cierto? No es algo que tenga dividida a la sociedad francesa, al menos representada en la Asamblea. Pero ¿qué pasa en el próximo trámite legislativo? ¿Cómo ahí se configuran las fuerzas y la posibilidad entonces de que este proyecto avance efectivamente hasta la constitucionalidad de la interrupción voluntaria del embarazo? Ahora, este proyecto tiene que pasar a la Cámara de Senadores, y en la Cámara de Senadores lo mismo, va a haber una discusión, un debate. Si el proyecto recibe modificaciones, deberá volver a la Cámara de Diputados, pero si no recibe modificaciones, puede ser aprobado en la Cámara de Senadores, y entonces en ese caso pasaría ya a ser definitivamente aprobado. Necesita las dos cámaras para ser aprobado. Es un poco similar a lo que ha ocurrido con la prohibición de la pena de muerte. La idea de volver a un derecho fundamental
tal, es obviamente un objetivo simbólico porque implica inscribirlo en la Constitución. Concretamente supone evitar vivir un contexto como es el que ha vivido, por ejemplo, se ha vivido en Estados Unidos y que puede tener también efectos, se puede reproducir en otros contextos. Entonces, en Francia se quiere impedir eso. Es un país que ha sido tempranamente adoptado una serie de derechos reproductivos tempranamente, y justamente la legislación respecto del aborto es uno de ellos. Y necesita, desde el punto de vista legal, las dos cámaras. Claro, y las fuerzas políticas en el Senado... votos en contra, pero puede pasar. Eso es lo que quería preguntar. Las fuerzas políticas en el Senado, ¿cómo se conforman? ¿También hay una amplia mayoría, por ejemplo, hoy que está disponible para aprobar el proyecto? Sí, y hay algunos votos que van a votar, algunos senadores que van a seguramente votar en contra, que pertenecen al campo de la extrema derecha y que son reticentes, han sido siempre reticentes para aprobar este tipo de propuestas, que consideran, por una parte, que no es necesario inscribir este derecho en la Constitución, y otros que directamente están en contra del derecho al aborto, a pesar de que es una ley, como dije, ordinaria en Francia, y que hay que señalar que hay un recurso de casi 200.000 personas, 200.000 mujeres que recurren al aborto anualmente. Hay uno de los argumentos que la extrema derecha señala, que es el hecho de que aumentan los abortos y de que la ley alimenta, digamos, los abortos, que no es cierto. La realidad es que hay una disparidad regional, territorial muy importante respecto de los abortos, y las razones son múltiples y bastante complejas de por qué se recurre al aborto. En todos los casos, aquí se trata sobre todo de dejar un precedente, marcar un precedente concretamente para proteger y garantizar este derecho fundamental y evitar, insisto en ese aspecto, que se retroceda, digamos, en materia de legislación. Se retroceda en materia de legislación significaría volver a más de 50 años atrás. Claro, efectivamente. El aborto, como usted bien lo recordaba, es parte de una legislación aprobada en Francia desde el año 1975, donde las mujeres tienen hasta, entiendo que 14 semanas, la posibilidad de recurrir, sin tener que dar explicaciones a nadie, la posibilidad de interrumpir voluntariamente un embarazo. Algo que uno podría decir, además, está completamente compenetrado dentro de la sociedad francesa también como un derecho adquirido, que es lo que finalmente ha pasado en Estados Unidos, que al tratar de poner impedimentos se ha pensado que recurriendo a ciertos plebiscitos en sectores más, en áreas republicanas, conocidas republicanas más conservadoras, las mujeres entonces iban a votar precisamente en contra de la posibilidad de legalizar el aborto en sus estados, ya que se había perdido la protección federal y el derecho de las mujeres a decidir, y sin embargo no ha sido así, también porque culturalmente está protegido. En Chile, la Asamblea Constituyente, la primera, trató también de constitucionalizar el aborto, no avanzó el proyecto constitucional completo, y sería entonces Francia el primer país que constitucionalizaría el aborto, la interrupción voluntaria del embarazo, precisamente como usted dice, profesora, en este contexto en el mundo donde se están viendo retrocesos. En Estados Unidos incluso prometían algunos jueces que llegaron a la Corte Suprema finalmente que nunca revertirían el caso Roe vs. Wade, y fue lo que terminaron haciendo, y por eso hoy entonces los ojos están más atentos respecto de los derechos de las mujeres, por mucho que llevan décadas, pueden estar en riesgo. Muchas gracias, Maricel Rodríguez Blanco, doctora en Sociología y máster en Estudios Políticos de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París y maître de conférence en Sociología en el Instituto Católico de París, por esta conversación en torno a este proyecto de ley entonces que sigue avanzando en Francia. Esperamos entonces las noticias que nos lleguen allá de lo que pase en el Senado. Que esté muy bien. Muchas gracias.